Tema número 10 de esta serie de Efesios. Yo he llamado a este mensaje, ahí está, cercanos en Cristo. Acompáñeme a Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 22. Efesios 2 del 11 al 22, cercanos en Cristo. Voy a rogar a todos, hermanos, que busquemos en nuestras Biblias. Voy a comenzar a tallar, sobre todo a los jóvenes, que necesito que tengan Biblia en la mano y abierta, por favor, ¿ok? Biblia en la mano abierta. Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 22. Ya habíamos comenzado este segmento la semana anterior. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Usted de repente ha escuchado en algún momento a alguna persona, algún familiar o amigo diciendo: yo estoy cerca de Dios, yo estoy con Dios. ¿Le ha tocado escuchar a una persona de repente decir eso? O de repente era nuestro propio pensamiento antes de llegar a Cristo. Y es que nosotros los seres humanos, pues, en cierta manera, tenemos una necesidad de sentirnos cercanos a Dios, y pues para eso nos hemos inventado un montón de religiones diferentes. Y todas ellas son un intento de decir: estoy más cerca de Dios. Es más, la época actual en que estamos viviendo está experimentando un increíble incremento de espiritualidad, de religiosidad en todo el mundo. Mas, sin embargo, esa religiosidad no necesariamente significa que las personas están cerca de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros estar cerca? Porque la semana pasada, ¿se acuerda de nuestro mensaje la semana anterior? Estuvimos estudiando cuál es nuestra posición inicial, sobre todo como gentiles, antes de que viniésemos a Cristo. Y esta posición inicial se puede describir con la palabra lejos. Todo ser humano se encuentra lejos de Dios, y lo vimos la semana anterior. Ahora veremos cómo somos hechos cercanos a Dios, y también vamos a estudiar hoy qué implicancias tiene eso para nuestra vida. Entonces, esa es la pregunta que hoy tenemos: ¿cómo fuimos hechos cercanos a Dios y qué implica esa cercanía? ¿Qué es lo que conlleva
esa cercanía. Nosotros estábamos desarrollando este círculo, ¿se acuerda? ¿Ok? Estamos desarrollando la segunda mitad ya del círculo, donde estamos viendo lo que el Señor ha hecho por nosotros, específicamente los gentiles. Y comenzamos viendo la semana pasada, como dijimos, que estábamos lejos de Dios, pero ahora, esta segunda semana, vamos a ver que en Cristo somos unidos, estamos siendo unidos. Y esta palabra unidad, recuerde que es muy importante en Efesios, porque ¿cuál es el punto principal de esta epístola? Recuerde Efesios 1, 9 y 10, que en Cristo Jesús todas las cosas están siendo unidas a Dios. Él está reuniendo todas las cosas a través de su Hijo. Y justamente entonces este pasaje en particular nos muestra cómo nosotros los gentiles hemos pasado de estar lejos para que ahora podamos ser hechos cercanos, estar cerca. Así que comencemos explorando nuestro pasaje y vamos a verlo en 3 puntos diferentes. El primer punto es el versículo 13, que yo he titulado Unidos en Cristo. Pablo dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejanos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pablo menciona 2 tiempos que teníamos, o 2 tiempos en la vida de un ser humano. ¿Cuáles son esos 2 tiempos? En otro tiempo, el pasado, antes de que llegara esta persona a Cristo, y el otro tiempo es el ahora. Pablo dice, pero ahora, el presente. Y es que estamos hablando entonces acá, hermanos, de lo que Dios ha hecho en la vida de su pueblo, especialmente los gentiles. ¿Cómo se catalogaban los gentiles delante de Dios? Lejos. Dice Pablo, en aquel tiempo, pero ahora vosotros que en otro tiempo estabais lejos, Pablo dice que ahora hemos sido hechos cerca. Y esta figura de lejos y cerca, Pablo la toma prestada del Antiguo Testamento, porque había un pueblo sobre la tierra que se le consideraba cerca de Dios. ¿Cuál era ese pueblo? Los judíos. Los judíos, ellos se los consideraba estar cerca. Claro, eran el pueblo escogido por Dios. Tenían el templo de Dios donde habitaba la presencia de Dios. Tenían el arca del pacto donde era como el trono de Dios sobre la tierra. Y pues ellos habitaban allí junto a Dios. Y claro, nosotros los gentiles, ¿dónde estábamos? Fuera, lejos. Y la semana pasada estudiamos cuánta enemistad incluso había en este sentido, porque no era simplemente una cuestión de distancias, sino que era una cuestión de hostilidad entre un grupo y otro, porque el judío pensaba, como vimos anteriormente, que el gentil no había sido creado sino simplemente para alimentar el fuego del infierno. Mientras que el gentil pensaba que el judío era la peor plaga que podía tener el planeta Tierra. Era una gran diferencia. Había una gran enemistad entre judíos y gentiles. Para aquellos que no saben, un gentil es aquel que no es judío, simplemente. Si usted no es judío de nacimiento, ¿qué es? Somos gentiles. ¿Hay algún judío de nacimiento acá? Entonces somos gentiles, pero a pesar de que nosotros estábamos lejos, lo interesante de todo esto es que nuestra cercanía a Dios no se nos puede atribuir a nosotros mismos. No es a través de algún esfuerzo humano, no es a través de una espiritualidad, una búsqueda espiritual que han tenido los gentiles. No, hermano, no.
No es por guardar las tradiciones, no es porque es una persona que se ha tratado de portar bien, que tiene una moral muy alta. Nada de eso nos sirve para que nosotros podamos ser hechos cercanos al Señor. El versículo 13 nos dice que nosotros hemos sido hechos cercanos en Cristo. ¿Cuál es la razón de nuestra cercanía? Cristo. Y Pablo lo utiliza en dos expresiones. Al principio del versículo él dice que en Cristo Jesús hemos sido hechos cercanos, y al final del versículo termina diciendo por la sangre de Cristo. ¿Cuál era la razón de la lejanía entre nosotros y Dios? Isaías nos dice que son nuestras transgresiones, son nuestros pecados. Lo vemos en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, en lugar de tener comunión con Dios, terminaron separándose de Dios. Y por tanto es necesario que haya sangre. ¿Por qué razón? Porque la paga del pecado es la muerte. Y Cristo ha tenido que llevar la muerte que nosotros merecíamos, la ha llevado sobre Él mismo, para que la ira de Dios que nosotros teníamos que recibir fuera sobre Él, de tal manera que nosotros quedamos perdonados y justificados de nuestros pecados. Y cuando llegamos a Cristo, esa justificación se hace efectiva. Nosotros hemos sido sacados de las tinieblas y traídos a la luz en Cristo Jesús. Pero Pablo va a continuar expandiendo su pensamiento en todas las implicancias que lleva esto. No se trata simplemente de que Dios tomó al pueblo gentil y le dijo, ahora ustedes están aquí cerca. No, esto conlleva muchísimas otras cosas que vamos a ver entre los versículos 14 al 16, que yo he titulado Un nuevo hombre. Un nuevo hombre, versículos del 14 al 16, leemos el 14, dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Tenemos entonces, hermanos, que Dios está en Cristo Jesús, no convirtiendo a los gentiles al judaísmo, ni a los judíos en gentiles, sino lo que Dios está creando es un nuevo pueblo. Lo tenemos ahí en el versículo número 14, que de ambos pueblos hizo uno. Pero el versículo 14 comienza de una manera maravillosa, con unas palabras muy simples: porque Él es nuestra paz. Y yo sé, hermano, que muchas veces recordar que Cristo es nuestra paz es de mucha ayuda, pero nosotros tendemos a recordarlo cuando, por ejemplo, estamos en problemas, ¿no es cierto? Cuando hay alguien que te está desesperando, que te está fastidiando, y tú tomas aire y dices: ay, Cristo es mi paz. O de repente se te está cayendo el mundo encima y tú dices: en Cristo tengo paz. Sí, es cierto que el Señor nos ayuda en nuestras necesidades, es cierto que el Señor nos va a fortalecer en los momentos difíciles, eso es muy cierto, pero la paz que estamos mencionando acá, la paz de este contexto, no tiene que ver con nuestras situaciones, llamémoslo así, malas en las cuales nosotros estamos viviendo, sino se trata de una paz en contraste con el estado de guerra que existe entre Dios y nosotros, los gentiles, y entre nosotros los gentiles y los judíos. Ese estado de guerra, esa enemistad, esa intolerancia, porque ciertamente estábamos separados de Dios. Pero creo que es muy fácil lograr entender
que Cristo es paz. Si tú estás en Cristo Jesús, tú sabes perfectamente lo que significa Cristo es nuestra paz. Isaías 9, versículo 6, en una profecía 700 años antes de que Jesús naciera, el profeta dijo, porque un niño nos es nacido. Cuando estoy leyendo esto, imagínese el pesebre, imagínese la noche en que Jesús nació. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando Jesús resucitó, cuando se le presentó a sus discípulos allá en Juan capítulo 20, versículos 19 y 20, lo primero que el Señor le dijo a sus discípulos después de que resucitó fue: paz a vosotros. Cristo está anunciando que el resultado de la cruz es paz. Antes de la cruz, ¿qué merecíamos de Dios? Ira, enojo, perdición eterna. Pero ahora en Cristo Jesús hemos recibido paz. El Señor se ha reconciliado con nosotros, no por nuestro esfuerzo humano, no por nuestras capacidades. El Señor se reconcilió con nosotros los pecadores por el sacrificio de Cristo. Él es nuestra paz. Ahora, esta paz involucra no solamente la paz con Dios, sino la paz entre judíos y gentiles, porque el versículo 14 nos sigue diciendo que de ambos pueblos hizo uno. Y esto es muy necesario recordar, hermano, porque hasta el día de hoy tenemos personas que nos dicen que para que nosotros podamos ser salvos, tenemos que guardar ciertos tipos de rituales judíos. Es el mismo problema que ha tenido la iglesia por más de 2000 años, desde que el Señor ascendió a los cielos. Los discípulos tuvieron que enfrentarse con estos falsos maestros, donde te dicen que tienes que guardar la ley judía para ser salvo. Tienes que abstenerte de ciertos tipos de alimento, tienes que celebrar ciertos tipos de celebraciones, tienes que hacer ciertos tipos de rituales, porque de otra manera no puedes ser salvo. Y entonces la insistencia es tomarnos a nosotros los gentiles y judaizarnos. Y de una otra manera, ese pensamiento se mete en la iglesia. Por ejemplo, cuando pensamos que en sí mismo la música que tenemos que usar para adorar a Dios es la judía, porque Dios no se complace en ningún otro tipo de música. No quiere decir que la música judía sea mala en sí mismo, pero no es la única que el Señor recibe. No es la única que el Señor recibe. El hecho de que una persona cante o no cante en música con ritmo judío no significa que le está haciendo más o menos agradable a Dios. Había una pared intermedia, nos dice este versículo 14, que Cristo derribó la pared intermedia. ¿Qué es esta pared intermedia? El versículo 15 nos lo aclara. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Cuál es la pared que está dividiendo a judíos y gentiles? La ley de Dios. Pero entonces la ley es mala. No, el problema no es la ley. El problema es cómo los judíos comenzaron a observar la ley. Dios nunca le dio a los judíos la ley como un medio para salvación. De hecho, si tú quieres llegar a ser salvo a través de tus obras, más te vale nunca haber pecado desde el primer día de tu nacimiento hasta el día de tu muerte, ni con tus palabras, ni con tus pensamientos, ni con tus acciones.
Porque a menos de que no hayas podido cumplir eso, la ley no te sirve para ser salvo. Pero los judíos adoptaron la ley y la sacaron de su contexto como un medio por el cual ellos tenían que vivir en agradecimiento por la salvación de Dios, y lo convirtieron en el medio por el cual ellos pensaban que iban a recibir la salvación de Dios. Y entonces, para ser salvo, tú no puedes comer chancho. ¿Cuántos han comido chancho esta semana? Para ser salvo te tienes que circuncidar. Para ser salvo tienes que guardar el sábado. Ahí tenemos al grupo de los adventistas. Uy, justo hoy es sábado. No lo estamos haciendo por el Sabbat, dicho sea de paso. Los judíos comenzaron a levantar una pared, y se acuerda que también en el templo esto quedó muy bien retratado, porque cuando construyeron el templo de Herodes, en los patios interiores eran accesibles a los judíos. Hombres y mujeres podían ingresar a los patios interiores, pero luego había una gruesa pared intermedia y escalones más abajo estaba el patio de los gentiles, que dicho sea de paso era utilizado como mercado. ¿Se acuerda cuando Jesús purificó el templo? ¿Dónde estaba el Señor y por qué y dónde estaban todas esas mercaderías? En el patio de los gentiles. Por eso el Señor le dice: mi casa es casa de oración a todas las naciones, porque los israelitas se habían olvidado que la promesa de Dios es para todas las naciones, pero ellos se habían puesto una exclusividad. Nosotros somos el pueblo de Dios. Incluso si tú eras un gentil que se convertía en judío, tú eras visto muchas veces como un ciudadano de segunda categoría. Y obviamente tampoco los gentiles nos quedábamos atrás. Los gentiles no entendían por qué tenían que guardar tantas cosas. Para ellos era una tontería semejante un montón de normas, y más bien, como decíamos antes, veían a los judíos como plagas. El pensamiento de Hitler no es nuevo, siempre ha existido. Y esta enemistad, los judíos decían: los gentiles son perros inmundos. Y los gentiles decían: los judíos son los enemigos de la humanidad. Incluso se acuerda cuando Pilato fue en el juicio contra el Señor, Pilato tiene una respuesta y dice: ¿acaso soy yo judío? Pero lo dice con menosprecio. Es como si de repente, no sé, por poner un equivalente, y con esto no quiero faltarle respeto a alguien, pero es como que un peruano terminara diciendo: ¿acaso soy yo chileno? Porque hemos levantado una fuerte pared hacia el pueblo chileno. Hemos levantado una muy fuerte pared hacia el pueblo chileno. Pero el Señor nos dice que en su carne, ¿qué pasó con esa pared? Fue derribada. ¿Sabe, hermano? Y creo que voy a tomar este último ejemplo. Imaginémonos una iglesia chilena. ¿Ellos qué son de nosotros? ¿Cómo los tenemos que tratar? Pastor, pero son chilenos. El Huascarán, la guerra del Pacífico. El Huáscar es. Bueno, yo no soy peruano, hermano. Estoy tratando de... Arica. Todavía nuestras dos ramitas están quebradas en el escudo. No. ¿Debemos hacer este tipo de separaciones? Pues por supuesto que no, hermano, menos entre nosotros. Uno de los grandes privilegios que tiene la iglesia de Dios es que puede experimentar la verdadera unidad.
una unidad completa. Ahora, hermanos, y aprovechando también este ejemplo, estamos comenzando a levantar una muy fuerte pared de separación con el pueblo venezolano. Pero todos los hermanos en Cristo que están de Venezuela, ¿qué son de nosotros? ¿Tenemos que hacer separación? Ahora, usted no me venga a decir como los judíos, entonces amo a mi hermano, pero aborrezco al resto, ¿no? Si es cristiano lo amo y si no es cristiano lo aborrezco. No, hermano, no hay un pensamiento más anticristiano que ese. Tenemos que amar a todos, pero especialmente a la familia de la fe. Y es que el Señor nos ha constituido un solo cuerpo. Nos dice en el versículo 15 que Él ha abolido en su carne. Nosotros estamos separados en la carne, nos dice el versículo 11, unos circuncidados, otros incircuncidados, pero en la carne de Cristo todos somos hechos uno solo. Y nos dice el propósito al final del versículo 15, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Vea que el Señor lleva esta figura, no solamente que Él ha creado un solo pueblo, que ya eso es bastante significativo. Antes eran judíos, antes eran gentiles, pero ahora en Cristo, ¿qué son? La iglesia de Cristo, un solo pueblo. Pero ahora la figura llega incluso a una intimidad más fuerte. No nos dice solamente que nos veamos como un solo pueblo, sino que nos lleguemos a ver como un solo hombre. Pregunto, si a usted le tocara decidir qué parte de su cuerpo deseara que le amputen. Si le tienen que, ya, te voy a cortar una parte de tu cuerpo, ¿de cuál te deshaces? Una oreja, el pelo, para algunos es muy fácil decirlo. Hermano, ¿tenemos partes que nos sobran? No sé usted, pero yo no quisiera perder nada de mi cuerpo. La barba. Ya, bueno. No nos salgamos del cuadro, por favor. El punto está, hermanos, que la figura no solamente se queda en un pueblo, un conjunto de personas. La figura llega a tal punto en que delante de Dios somos uno solo. Por eso es que nos dice la Biblia que cuando uno está sufriendo, ¿qué tiene que hacer el resto? Tiene que sufrir con él. Cuando yo me martillo el dedo, ¿cómo reacciona el cuerpo? Los ojos lloran. La nariz se tupe. Mi cuerpo, yo estaba pensando esto, ¿por qué es esa costumbre de meternos el dedo en la boca cuando nos golpeamos? ¿Será que tiene algo medicinal nuestra saliva? Pero bueno, hasta la boca involucra, nos encogemos incluso, todo el cuerpo reacciona por el golpe en un solo dedo. Ese es el punto acá, hermano, la unidad como iglesia de Cristo tiene que ser tan fuerte que cuando uno de nosotros le pasa algo, nos está pasando a todos nos está pasando. Y esto es un privilegio que solamente puede tener la iglesia de Cristo. El mundo vive en división, el mundo vive en egoísmo, el mundo vive en separación. Ellos no pueden experimentar esto, por lo menos no al grado de nosotros. La pregunta es, si nosotros como iglesia podemos vivir en unidad, ¿por qué no lo estamos haciendo? Estamos desperdiciando este gran privilegio que nosotros tenemos en Cristo. Por eso, cuando tú veas a un hermano caído, ayúdale. Cuando tú veas a un hermano alegre, alégrate con él. Preocúpate por tus otros hermanos en Cristo. Es parte de ser
un solo cuerpo. El Señor nos ha reconciliado, no solamente en una reconciliación entre judíos y gentiles, sino que sigue diciendo el versículo 16, que mediante la cruz nos reconcilió ¿con quién? Con Dios. A ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces tenemos dos tipos de reconciliaciones acá. Una reconciliación horizontal, judíos y gentiles, un solo hombre. Y una reconciliación vertical, donde Dios y el hombre se reconcilian. Se matan las enemistades. La cruz mata la enemistad con Dios. La cruz mata la enemistad entre los hombres. Es el poder de la cruz. En Cristo Jesús somos reunidos. En la cruz somos reunidos con el resto del pueblo de Dios y somos reunidos con el mismo Dios. Eso solamente se puede obtener en Cristo. Pero ahora llegamos a nuestro tercer punto. La evidencia de esta unidad. ¿Cómo se evidencia esta unidad? Y comenzamos en el versículo 17, donde dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Primero que todo tenemos que entender que este es un pasaje que Pablo está tomando prestado de Isaías, capítulo 57, acompáñenme por favor, Isaías 57, 19. Isaías 57, 19. Había una promesa que el profeta había dicho que iba a cumplir el Señor. Y en Isaías 57, 19 dice así: produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. Pregunto, ¿quién es el que está haciendo la paz en Isaías? Jehová. Dijo Jehová, y los sanaré. Pero ¿quién es el que está produciendo la paz en Efesios? Cristo. Aquí tenemos otra igualdad entre el Padre y el Hijo. En el pensamiento de Pablo, Padre e Hijo es el mismo. La misma profecía que en Isaías se aplicó al Padre, es la profecía que en Efesios se aplica al Hijo. Porque el que ejecutó el designio de Dios de amistar a los hombres con Dios es Cristo Jesús. Y entonces vemos que Cristo no solamente, regrese conmigo ahora sí, Efesios 2:17, Cristo no solamente ha ejecutado la paz, sino que nos dice que vino y la anunció. Las buenas nuevas de paz. Cuando Cristo llegó, dijimos después de la resurrección, lo primero que Él dijo fue, paz a vosotros. Y ahora nos ha encargado a nosotros el evangelio de la paz. ¿Cómo el mundo puede llegar a reconciliarse con Cristo, con Dios? ¿Qué necesitan escuchar? El evangelio de la paz. ¿De boca de quién lo va a escuchar? De boca de la iglesia, de su pueblo. Por eso Pablo dice en Romanos, ¿y cómo ellos conocerán si no hay quien les predique? La evidencia de esta unidad entonces se comienza a manifestar a través de la expansión de esta paz, del anuncio de esta paz que Jesús anunció inicialmente y que ahora nos ha encargado a nosotros como iglesia. Nosotros tenemos un papel muy importante en llevar el evangelio de la paz. Nosotros tenemos que testificar de Cristo. Y le quiero poner un examen de fin de año.
¿Cuántas personas en este año tú le has hablado de Cristo? ¿A cuántas personas este año tú has dejado tus egoísmos, tú has dejado tus desidias y te has puesto a hablarle de Cristo? ¿Cómo sale, hermano? ¿Aprobado? ¿Reprobado? Si no sales aprobado, todavía tienes tiempo hasta fin de año. Por lo menos que este año no haya pasado sin que nunca le avisamos a nadie sobre la salvación en el Señor. Pero mira ahora lo que dice el versículo 18. Y aquí está la implicancia más grande de la reconciliación. Aquí está el beneficio más grande que tenemos en esta reconciliación. Nos dice el versículo 18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Quiénes son los unos y los otros? Judíos y gentiles. No importa tu nacionalidad, porque antes, ¿quiénes eran los únicos que tenían acceso al Padre? Es más, bueno, ellos no le llamarían Padre, acceso a Dios. Solamente los judíos. Pero ahora Pablo nos dice que judíos y gentiles están exactamente en la misma posición. No es que los judíos están 2 escalones más arriba que nosotros. No es que los judíos estén un escalón más arriba que nosotros. Tanto judíos como gentiles delante de Dios valen igual. Por eso nosotros no nos tenemos que judaizar para tener acceso a Dios, porque delante de Dios tenemos exactamente la misma entrada. Ahora, fíjese en el versículo 18. ¿Cuántas personas de la Trinidad encontramos en este versículo? ¿Dónde está Jesús? Por medio de Él. ¿Dónde está el Espíritu y el Padre? Es mucho más fácil encontrar. Tenemos entrada por mismo Espíritu al Padre. Efesios es una carta altamente trinitaria. Y este es uno de los muchos versículos donde Pablo aprovecha para hablar tanto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? En la antigüedad, bajo la monarquía significa que el que está en el gobierno, ¿quién es? El rey. Si tú querías tener una audiencia con el rey, tenías que pedirla, tenías que pedir un acceso. Y es la figura que Pablo está tomando acá. Es la figura de un hombre que está pidiendo ver al rey. Pero Pablo le da un giro inesperado. Nos dice que nosotros sí podemos entrar. Entramos por medio de Cristo, porque por Él hemos sido reconciliados, y entramos por un mismo espíritu, porque el mismo espíritu que tienen los judíos es el mismo espíritu que tienen los gentiles. No es que a nosotros se nos designó el ángel Gabriel y a los judíos el Espíritu Santo. No, tenemos a las dos personas de la Trinidad, el Espíritu y el Hijo, y a través de ellos nosotros podemos entrar. Pero Pablo cambia la figura. No estamos entrando delante de un rey, estamos entrando delante de el Padre. Y Pablo utiliza intencionalmente esta palabra para recordarnos que nuestra relación no es fría como el hombre que entra delante de un rey, así como temeroso, como mejor no digo nada porque me van a cortar la cabeza acá, sino que estamos entrando delante de ¿quién? De nuestro Padre. Los judíos nunca le llamaron a Dios Padre. El primero que le comenzó a llamar a Dios Padre, ¿sabe quién fue? Cristo Jesús. Es Cristo el que dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Mi Padre
Él decía. Y es en Cristo que ahora ese Dios eterno, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es también nuestro Padre. ¿Hasta qué punto llega la unidad? ¿Hasta dónde llega lo que el Señor ha hecho con nosotros? No somos súbditos entrando delante de un rey. Somos hijos entrando a la presencia del Padre. Más paz que esa, más reconciliación que esa, no puede haber. Y todo ello es en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, en Efesios 3:12, Pablo nos va a decir, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Cómo es nuestra entrada delante de Dios? Con seguridad y acceso con confianza. La pregunta, hermanos, es como que tú tengas el pase de acceso. Y peor aún, tienes el VVIP. O sea, ya no ni siquiera es el VIP, es el muy importante. Tú puedes entrar hasta el backstage incluso, no te quedas ni siquiera en los mejores asientos. Puedes entrar delante de Dios todo el día, en oración, en lectura de la palabra, contemplando a Dios, agradeciéndole por su misericordia. Puedes hacerlo, tienes el pase en la mano, pero hoy tengo el día muy ocupado. Señor, tú sabes, ahora diciembre, cómo se complican las cosas. Hay 1,000,000 de cosas que hacer, gastos. No puedo, Señor, no puedo. ¿Tiene sentido tal actitud? Si el Señor nos ha dado acceso, ¿qué deberíamos estar haciendo? Entra, hermano, entra todos los días. Hay hombres que se conectan más a Facebook que con Dios. Se levantan, no han dicho un gracias, Señor, pero ya están revisando el WhatsApp. Loguéate con Jesús. Dale login al reino de Dios primero. Todo lo demás viene por añadidura. No te afanes y no pierdas el enfoque. Ha costado mucho tu acceso. Ese pase que tienes le costó la sangre de su Hijo. No lo desprecies. No dividas lo que Dios unió. Si el Señor nos ha hecho un solo cuerpo, ¿cómo debemos vivir? Como un solo cuerpo. Pastor, pero es que le presté dinero y no me lo quiere devolver. ¿Vas a permitir que 100, 200, 1,000 soles, 1,000,000 de soles rompa la unidad del cuerpo de Cristo? Por último, ¿qué es más importante para tu vida? ¿Dios o el dinero? Hermano, si hay enemistades entre nosotros, ¿qué nos llama este pasaje? Sin decirnos qué hacer, pero ¿qué nos llama a hacer? ¿No es a vivir en unidad? Y eso significa romper todo lo que nos está dividiendo. Nada es más importante que la unidad. Así que, si estás acá, esposo y esposa, y se han peleado antes de salir, llegando a casa, ¿qué tienen que hacer? Vuelvan a la unidad. Si te has peleado con tus hijos o con uno de ellos, llegando a casa, ¿qué te llama el Señor a hacer? Vuelve a la unidad. Ese es un privilegio que solo en Cristo tenemos y debemos vivirlo plenamente.